Muy buenos días, niñas y niños del segundo grado. Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de ciencia y tecnología con la actividad ¿Para qué nos sirven las vacunas? Parte 1. ¿Qué necesitarás? Para esta sesión necesitarás tu cuaderno. Recuerda que si no lo tienes, puedes utilizar hojas de reuso, tu lápiz, tu borrador y tus colores. La semana pasada aprendiste qué son las vacunas y en qué etapas de la vida las recibimos. Hoy explicarás qué ocurre en nuestro cuerpo cuando ingresa un germen y nos enfermamos. ¿Y cuál será nuestra meta? Nuestra meta será describir qué ocurre en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos. Para ello, lee la siguiente situación, pero antes recuerda siempre observar. Observa, ¿de qué tratará? Pues hay una mamá que está llevando a su niño. Fíjate que el niño tiene un pañuelo. ¿Por qué crees que tendrá este pañuelo? Parece que está con gripe. ¿Ah? ¿No? A ver, veamos. Él es un doctor. Entonces la mamá está llevando al niño al doctor. Veamos qué pasa. Doctor, mi hijo está muy mal. Empezó con un poco de malestar. Luego de unos días le dio fiebre y le salieron unas manchas rojas en el cuerpo. Tranquila, señora. Veo que Pedrito tiene sus vacunas. Esos síntomas se presentan porque su cuerpo se está defendiendo. La enfermedad será leve. Luego de la lectura es momento para dialogar. Dialoga con un familiar acerca de lo que has leído. ¿Qué le pasó a Pedrito? Pedrito estaba enfermo. ¿Y cómo supo su mamá que Pedrito estaba enfermo? Por algunos síntomas que tenía. ¿Qué síntomas tenía? Por ejemplo, él se empezó a sentir un poco mal, ¿no? Un poco de malestar. Luego de unos días le dio fiebre y le salieron unas manchas rojas en el cuerpo. ¿Qué hizo su mamá al ver estos síntomas? Lo llevó al doctor. ¿A qué se refería el doctor cuando dice que su cuerpo se está defendiendo? ¿A qué se refiere? Muy bien. Recuerda que el doctor le dijo a la mamá que Pedrito ya tenía sus vacunas. Y las vacunas son escudos de protección que nos defienden de las enfermedades. Entonces, algo estaba pasando en su cuerpo que se estaba defendiendo gracias a las vacunas, ¿verdad? ¿Alguna vez te pasó lo mismo que a Pedrito? ¿Alguna vez sentiste fiebre o te enfermaste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te atendieron en la posta médica al hospital? ¿Cómo te atendieron? ¿Qué le está pasando a Pedrito? ¿Qué tendrá? ¿Qué síntomas tiene? Él tiene fiebre y manchas rojas en el cuerpo. ¿Qué enfermedad está teniendo Pedrito? ¿Tienes una idea? Ahora es momento para responder. Con las ideas iniciales que tengas, responde a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos? ¿Por qué? ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo? ¿Cómo sabemos que estamos enfermos? Escríbelo. Piensa. ¿Qué podrías hacer para responder a la pregunta? Quizá preguntar a un médico. ¿Podríamos preguntarle a un médico? En este momento que estamos viviendo, ¿podríamos ir a preguntarle a un médico? ¿Qué dicen? ¿Preguntar a tus familiares? ¿Buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar? ¿Qué acciones podríamos realizar? El día de hoy vamos a realizar las siguientes acciones. Preguntar a tus familiares y buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. Para poder responder a la pregunta inicial, realizaremos el siguiente plan de acción. ¿Listos? Empecemos a indagar. Primero, dialoga con un familiar. Pregúntale si alguna vez se ha enfermado.
qué sintió cuando se enfermó y cómo trató esa enfermedad. Para ello puedes utilizar el siguiente cuadro. Observa. Primero, pregúntale a un familiar. ¿Qué sintió cuando se enfermó? ¿Cómo trató esa enfermedad? Y luego, compara con tu respuesta. Tú también responde. ¿Qué sentiste cuando te has enfermado? ¿Y cómo trataste esa enfermedad? Por ejemplo, nombre de mi familiar. Mi mamá, Ana, una vez se enfermó. ¿Qué síntomas sintió? Sintió fiebre, dolor muscular y dolor de cabeza. ¿Cómo trató la enfermedad? Con inyecciones, pastillas y vacuna. Ahora tú, pregúntale a un familiar si alguna vez se enfermó, cómo se sintió y cómo trató la enfermedad. Luego, escribe tú también. ¿Qué sentiste cuando te enfermaste y cómo trataste esa enfermedad? ¿Pero qué pasa cuando nos enfermamos? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Qué pasa cuando te enfermas? Pues mira, como recordarás, las enfermedades infecciosas como la gripe, el sarampión y la influenza son producidas por gérmenes. Una persona presenta una enfermedad infecciosa cuando ingresan los gérmenes a su cuerpo. Al principio no se sienten los síntomas. Estos van apareciendo poco a poco. Cuando el germen es destruido, termina la enfermedad. Veamos qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos de sarampión. Observa, cuando nos enfermamos de sarampión, nuestro cuerpo pasa por 3 etapas importantes. Fíjate, esta primera etapa, la segunda y la tercera. ¿En qué se diferencia cada una? Primera etapa, cuando los gérmenes como los virus que causan el sarampión ingresan a nuestro cuerpo. Nos enfermamos, comienza a reproducirse, aparecen los primeros síntomas y nos sentimos con malestar en el cuerpo. En la etapa 2, al poco tiempo se manifiestan los síntomas de la enfermedad, que son señales de que nuestro cuerpo se está defendiendo y luchando para recuperarse. En el caso del sarampión, se presenta fiebre alta, tos seca, manchas rojas en la piel y malestar general. Esto sucede porque nuestro sistema de defensa está combatiendo a los gérmenes que causan la enfermedad. Etapa 3. Cuando los gérmenes han sido vencidos, empezamos a sentir mejoría. Sin embargo, aún estamos convalecientes y un poco débiles. Por eso, si no nos cuidamos, podríamos recaer. Hay que seguir alimentándonos bien y descansar. Pero ¿cómo podemos prevenir el sarampión? ¿Te has puesto a pensarlo? ¿Cómo se puede prevenir? Recuerda que durante la semana pasada hemos conversado mucho acerca del escudo de protección. ¿Y cuál es el escudo de protección contra las enfermedades? La vacuna. Muy bien, entonces la mejor prevención es la vacunación. Se debe vacunar a todas las niñas y a todos los niños menores de 5 años. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa porque se transmite a través del aire, por las gotitas que contienen el virus del sarampión, que una persona enferma elimina al toser, estornudar o hablar. Cualquier persona puede contagiarse del virus inhalando estas gotitas o tocándolas en objetos donde cayeron y luego llevando las manos a su rostro, boca y ojos. Ahora responde. ¿Cómo se inicia la enfermedad en nuestro cuerpo? ¿Cómo empieza? Recuerda que el sarampión tiene 3 etapas. La primera, cuando el virus está en el aire, ¿verdad? Y ese virus o bacterias o gérmenes ingresan a tu cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas del sarampión? Una vez de que el virus ya ingresó a tu cuerpo, entonces empiezan a surgir los síntomas, que son la fiebre, la tos, las erupciones o manchas rojas. ¿Hay vacuna para el sarampión? ¿Qué dicen, chicos? ¿Hay vacuna? Muy bien, sí hay vacuna. Y por eso la mejor prevención es la vacunación.
¿Y quiénes pueden recibir la vacuna? ¿A qué edad la pueden recibir? Hasta los 5 años. ¿Qué pasaría si no recibimos la vacuna del sarampión? ¿Qué puede pasarnos? Recuerda que la enfermedad puede ser mucho más grave y en algunos casos puede causar la muerte. Luego de haber leído la ficha y haber consultado con tus familiares acerca de qué sintieron cuando se han enfermado, ahora ya estás listo para responder tu ficha de trabajo. Completa la tabla con los síntomas del sarampión. Fíjate, ¿cuáles son los síntomas que tiene una persona contagiada del sarampión? Para ello te puedes ayudar de las imágenes. Escríbelo. Luego, ordena del 1 al 3 lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos. Recuerda que cuando el virus o bacteria ingresa a nuestro cuerpo y nos produce el sarampión, se dan 3 etapas o 3 momentos. ¿Qué ocurre primero? ¿Qué ocurre segundo? ¿Y qué ocurre tercero? Por ejemplo, leamos a ver qué dice aquí. Aparecen los síntomas de la enfermedad, señal de que nuestro cuerpo se defiende de los gérmenes. ¿En qué etapa del sarampión aparecen los síntomas de la enfermedad? ¿En la 1, en la 2 o en la 3? Muy bien, en la etapa 2. Ahora completa tú. ¿Cuál sería la etapa 1 y la etapa 3? Ahora indaga en tu familia. Pregúntales a toda tu familia quiénes han recibido la vacuna del sarampión. Para ello, pídeles que también te muestren su carnet de vacunación. Y luego, pregunta quiénes han tenido la enfermedad. ¿Quiénes de ellos han tenido la enfermedad? Luego escríbelo en estos cuadros. ¿Quiénes de ellos han recibido la vacuna y quiénes de ellos se han enfermado? Recuerda entonces, una persona presenta una enfermedad infecciosa cuando ingresan los gérmenes a su cuerpo. Al principio no se sienten los síntomas. Estos van apareciendo poco a poco. Y cuando el germen es destruido, termina la enfermedad. Así recuerda que una enfermedad pasa por 3 etapas. La primera, donde los gérmenes están en el ambiente y están ingresando a tu cuerpo. Al inicio, no sientes ningún síntoma. En la etapa 2, aparecen los síntomas de la enfermedad. Y en la etapa 3, los gérmenes han sido destruidos. Es la etapa final de la enfermedad, pero aún te estás recuperando. Debes de alimentarte muy bien y descansar, porque aún te encuentras débil. ¡Genial! Ha llegado el momento de responder las preguntas iniciales. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos? Fíjate, nos enfermamos porque ¿qué ingresa a nuestro cuerpo? Las bacterias, los virus y los gérmenes. Responde entonces, ¿qué le hubiese ocurrido a Pedrito si no le hubieran aplicado la vacuna contra el sarampión? ¿Por qué? Recuerda que cuando la mamá lo llevó a Pedrito al doctor, el doctor le dijo, señora, no se preocupe, tranquila, porque él ha recibido su escudo de protección y la enfermedad será leve. ¿Tú crees que hubiera pasado lo mismo si Pedrito no hubiera recibido la vacuna? ¿La enfermedad hubiera sido leve? ¿Qué hubiera pasado? Responde. ¿Qué ocurre con nuestro cuerpo cuando comienza la enfermedad del sarampión? ¿Qué ocurre al inicio? Al inicio, los gérmenes recién están ingresando a nuestro cuerpo. Todavía no sentimos los síntomas. ¿En qué etapa de la vida podemos recibir la vacuna contra el sarampión? ¿Hasta antes? Muy bien, de los 5 años. ¿Será entonces necesario aplicar la vacuna? ¿Por qué? Muy bien, cada vez lo haces mejor. Ahora ya eres un investigador. Ahora reflexiona a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos? ¿Lo recuerdas? Tuvimos que leer un texto, pero también preguntar a nuestros familiares qué sintieron cuando se enfermaron.
¿Y por qué el sarampión es una enfermedad infecciosa? Porque el sarampión es una enfermedad producida por los gérmenes que están en el ambiente y que ingresan a nuestro cuerpo. Por eso es una enfermedad infecciosa. ¡Felicitaciones! ¡Hemos terminado! ¡Hasta la próxima!